Séptima marcha que en el día de ayer tuvo una contingencia realmente infeliz a partir de las agresiones recibidas por varios de los que estuvieron allí participando en la marcha, en el ingreso allí a uno de los senderos, en uno de los campos, en el camino hacia Lago Escondido. Esto bueno, motivó la denuncia y la actuación de la Fiscalía de El Bolsón, del Ministerio Público Fiscal. Desde allí se nos informan que se ha abierto claramente una causa, un legajo, al momento caratulado como lesiones leves y que se está en el proceso pleno de la investigación, recogiendo elementos y pruebas en el lugar y que está allí esperando la presencia de los directamente agredidos para que establezcan la denuncia, ratifiquen o rectifiquen justamente la denuncia que en principio se hizo en forma colectiva. Una de ellas, para comentar en la radio lo que le ha sucedido y de cara a esta denuncia, es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Buen día, Celeste. Roberto y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos por estos minutos. Sabemos que ha sido un día agitado, pero peor ha sido, me parece, ¿no? El día de ayer con los hechos de violencia registrados. ¿Nos podés contar? Completamente. Bueno, ayer fue una brutalidad total y completa que ya había iniciado a la mañana con compañeros heridos, con piedrazos, quienes nos encontramos del lado de la Ruta 40, piedrazos que venían justamente de este sector, que es el sector del camino Tacuyí, este camino público que está cerrado y que venimos denunciando que ya ni siquiera es una tranquera, sino que es un portón de hierro a la altura de la ruta. Y durante la tarde fuimos 8 compañeros, entre ellos había compañeras de prensa, de TELAM, de Periodismo de Izquierda, dirigentes de distintas organizaciones que ingresamos por caminos como de montaña, un camino público, todo marcado para senderistas, para ciclistas, que nos derivó en el camino de Tacuyí, que es este camino que con fallo judicial plantean que tiene que estar abierto, que es el camino de acceso al lago, y cuando llegamos ahí directamente fue una brutalidad total. Cuando quisimos plantear salir para la Ruta 40, que estábamos a 300 metros aproximadamente, directamente nos negaron eso, diciendo barbaridades, y en el medio de ese intercambio ya tirándonos los caballos encima, piedras, golpeándonos, golpeando brutalmente a compañeros. Hay compañeros que están en el hospital de Bariloche con lesiones graves, diría. O sea, entiendo que, Sí. como decían, la causa plantea lesiones leves, Sí, sí. tiene contusiones bastante complejas. En mi caso nos frenamos con una de las compañeras de prensa porque tenían a un compañero tirado en el suelo, pateándole la cabeza, con caballos casi encima, y cuando lo logramos levantar y empezar a sacar de ahí, es cuando a mí me golpean en la cabeza con un palo, que por eso se ven las imágenes todos sangrando. Digo, algo completamente brutal, de una cantidad de gente. Éramos 8 compañeros que veníamos caminando, digo, teníamos botellas de agua, lo único que teníamos encima, y fue ese ataque. Y no solamente eso, sino la inacción de la policía, que sabía que íbamos a ingresar por ahí, que les habían avisado, que no ingresaron para resguardar nuestra seguridad. La policía quedaron allí en la ruta, perdón, Celeste. La policía quedó y no ingresó nunca. Ni inclusive luego. No, ingresaron ya cuando nos habían golpeado. Ya habían sido agredidos, claro. Recién exactamente. Para colmo ingresan con una camioneta de uno de estos agresores, que cuando iban llegando a donde estábamos, que habíamos dejado a uno de los compañeros ahí sentado, que ya no podía caminar más por los golpes que había recibido, y tiraron la... Ay, no me digas que se nos ha cortado. Bueno, estábamos hablando con Celeste Fierro, que es una de las militantes y manifestantes en el día de ayer en el portal, en este portón de hierro
en el pretendido acceso por Tacuifí al Lago Escondido. Ayer se registraron los primeros hechos de violencia absolutamente explícitas y registradas, no solamente por estos testimonios que traemos, bueno, desde la mañana con Marcelo Musillo, juez sustituto del 11 aquí de El Bolsón, sino también en primera persona contaba Celeste, sino también en material audiovisual se registró un montón de todo esto, lo que decía Celeste, y se puede ver y hasta se identifican pobladores cuando van a intimar a estas personas para que no lleguen a la ruta por ese camino, que faltaban 300 metros, nos decía Celeste, sino que se pretendían que volvieran por el sendero de montaña y luego arremeten y les tiran los caballos encima. Celeste, ahí nos pudimos volver a conectar, me parece, ¿nos escuchás? Sí, estamos acá de nuevo. Sí, Celeste, ¿le puede decir que, porque previo a la agresión, uno supuestamente dueño de ese campo, primero hay ¿se puede establecer una especie de diálogo o ya son increpados antes? Sí, un fue diálogo que ya era intenso. Con un tono bastante violento, prohibiendo que sigamos caminando cuando estábamos a metros de poder salir, y bueno, y después el desenlace brutal como se puede ver también en los videos. Celeste, estábamos hablando de la inacción de la policía. En este sentido, ¿va a haber alguna también denuncia en concreto, a pesar también del amparo que había presentado FIPCA en Bariloche para resguardar la integridad física? ¿Y qué pasó con la ambulancia? Porque también pidieron que se acercara y denunciaron una tardanza y una obstaculización en este sentido, ¿no? Sí, creo que la inacción es clave, que va a ser parte de nuestra denuncia del día de hoy. Y bueno, y en esto de que quien termina decidiendo ahí son todos estos sectores y no dejan actuar, en este caso, al equipo sanitario como tenía que hacer. Bueno, luego cuando ingresa la ambulancia nos terminaron sacando de a grupos y finalmente atendiéndonos en el centro de salud. Claro. Celeste, ¿se puede decir, vos fuiste directamente agredida, algunos fueron claramente allí agredidos físicamente, digo, pero además se puede establecer que fueron retenidos durante un largo tiempo, que eso también es lo que está denunciándose, sí, porque ¿no? estábamos a metro de poder salir y no nos permitían salir. Claro. O sea, estábamos en un camino que aparte es público, que no lo decimos nosotros solamente. Hay fallos de la justicia que plantea Camino Tacuifí, es público y ha obligado tanto a la empresa de Lewis como al gobierno provincial a que lo abran y desoyen esos fallos y dejan a libre albedrío de esta gente esta actuación, que en este caso somos nosotros, pero yo decía ayer, imagínense, estamos a 300 metros de la Ruta 40, ¿qué les puede pasar a las compañeras y los compañeros que vienen haciendo esta travesía por montaña de más de 4 días, que todavía están en el lago, cuando intenten avanzar y salir por ahí, que es el camino más corto para que puedan regresar? Entonces, creo que es muy grave y por eso responsabilizamos, por supuesto, a todas las instituciones del Estado, pero a la gobernadora de Río Negro, por supuesto, en primera instancia, porque es la que tendría que haber actuado, tanto en la medida de los fallos como lo planteado por el juez en la última presentación que hicimos en Bariloche a los primeros días de la semana. Bien, estamos entonces a la espera de esas resoluciones y a la espera de que se mejoren pronto quienes han sido heridos y heridas. ¿Nos puedes aclarar? Dijiste gente en Bariloche, también sabíamos de 2 heridos aquí en el Bolsón. ¿Cómo se reparte y cómo ha sido en este sentido también la atención en salud? Bueno, por supuesto, las compañeras y los compañeros del equipo de salud siempre estuvieron a disposición. Hoy nos encontramos bien, golpeados por supuesto, pero mejor, y creo que también es parte de plantear que vamos a seguir en pie esta pelea por nuestra soberanía, por nuestros territorios, por el acceso al lago, para terminar con la extranjerización de la tierra y este estado paralelo. Creo que son claves. Así que les agradezco muchísimo la comunicación y poder visibilizar esto. Gracias a vos, Celeste. Hablamos luego. Gracias y que estés mejor, a vos y todos. Buenos días. Celeste Fierro es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, nos contaba la jornada del día de ayer, jornada violenta en el portal de Tacuifí, a metros de la Ruta 40.
fue hostigada verbalmente, después denunció, le tiraron caballos encima, se veían fotos con marcas de rebenques, básicamente en las espaldas de varios de los que trataban de acceder, y hoy por hoy están en la justicia. Temprano hablábamos con Marcelo Musillo, una de las entrevistas que pueden encontrar en el canal de YouTube de la radio. Subiremos esta también de una de las damnificadas y denunciantes, porque se encuentran en fiscalía, una fiscalía que nos remitió a hablar con el Ministerio Público Fiscal y de lo que daba cuenta justamente Robert antes de comenzar esta nota.